Nos da mucho gusto, doctor, tenerte aquí con nosotros otra vez, sí, para empezar con esta enseñanza que es sumamente poderosa, porque es uno de los ingredientes más importantes, si no el más importante, para alcanzar cosas cada vez más grandes, doctor. Entonces, pues te damos la bienvenida. Sí, es tuyo el micrófono. Esto se va a grabar para los que no estén, los que vayan llegando. De todas maneras, la tienen que volver a ver para agarrar todas las cosas que vas a estar hablando el día de hoy. Y después tendremos pues algunas preguntas que responder acerca de la sesión que ellos ya vieron en video. Después, doctor, de esta sesión, a partir del día lunes, martes, estaremos soltando preguntas en el grupo, no preguntas, pero puntos a desarrollar en el grupo que tenemos en Telegram, donde estaremos poniendo ciertas frases con imagen, sí, que después cada uno de los líderes del nivel 2 tendrán que desarrollar, como tú ya lo has visto allí en los videos, ¿sí? Pues bienvenido otra vez a México, doctor, ya llevas acá unos días y pues te cedo el micrófono. Gracias, mi queridísimo Sergio HC. Es una bendición estar con ustedes aquí en el Max Putin 2. Y hoy vamos a estar hablando uno de los temas que tú puedes desarrollar bastante más en el libro La Fe Atrevida. Si deseas aprender bastante más acerca de la fe, la operación de la fe, cómo es la fe, cómo crecer en la fe, cómo puede la fe transformar tu vida. Yo recuerdo hace unos años estuvimos viajando hacia Mérida, hace varios años. Y llegando a Mérida era una de las, primeras veces, yo creo que ya con 2, 3, 4 visitas que tuvimos ahí en Mérida, y estaba agarrando mucha fuerza esa área de Mérida. Y hay una persona ahora en el Maxpo Team que estuvo ahí en el inicio de el G3 en aquel tiempo de Mérida. Hace años cuando estuvimos yendo para allá como cada tercer mes o algo así. Y esa persona escribió algo como para recordar las primeras visitas que tuvimos ahí en Mérida como máximo potencial. Y hace años escribió esa frase, esa historia muy pequeña, lo que quiero compartirles. Dice que hace años, cuando empezó a llegar Max Potim o máximo potencial aquí a mi ciudad, ellos cambiaron mi vida totalmente. Y les quiero decir cómo lo hicieron. Porque cuando ellos llegaron a la ciudad, cambió el ambiente física y espiritual sobre esa ciudad. Dice en su escrito, al llegar a la ciudad de Mérida, la gente estaba completamente expectante que algo en su persona va a cambiar y algo poderoso va a suceder. Porque por ese motivo, nada más por ese motivo. Porque estaba llegando alguien que creía en ellos, que tenía fe en ellos, que pudiera ver algo más allá que los demás no estaban viendo de ellos mismos. Dice que la gente, cuando entrevistó a la gente después de cada G3, la gente usaba palabras como inspirada, alimentada, desafiada. Y cada vez que veníamos había una expectativa más. Y esa es la frase con que quiero dejar esa historia de lo que nos sucedió en Mérida. Dice, mi vida jamás será igual porque conocía a alguien
que creía en mí. Ahora yo tengo fe a causa de su fe para creer en otros. Es para decir que la persona tenía su fe en Cristo, y eso es básico y eso es bueno, pero no tenía fe en la gente. Tenía fe en que Dios iba a hacer algo en la gente, no sabía qué, pero no creía esa persona en la gente. Creía en Cristo y eso es importante, pero no creía en la gente. Quiero compartir algo con ustedes desde 1 de Tesalonicenses 2 y el versículo 13. Antes que te comparto ese versículo, quiero que escuches una frase. La fe es más que un tema. Es una inspiración interna que afecta todo que eres. Lo repito, la fe es más que un tema. Vamos a hacer una serie de la fe y predicamos de la fe y hablamos de la fe como si fuera un tema en que sacamos para motivar a la gente de seguir adelante. La fe es más que un tema, es una inspiración interna que afecta todo que tú eres como una persona. Y tú puedes leer 1 de Tesalonicenses casi todo el capítulo 2 y tú vas a ver cuánto que Pablo creía en la gente. Pero el versículo 13 es donde quiero clavarme por un segundo y dice, por esto, dice Pablo, 1 de Tesalonicenses 2:13, de nuestra parte, damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad es el mensaje de Dios, el cual produce, aquí está la clave, el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Es una buena cosa que tú y yo creemos en lo que Dios puede hacer. Y es una base esencial de nuestra fe en Cristo, que creemos que Dios puede hacer cosas impresionantes. Al mismo tiempo, en máximo potencial, no solamente creemos que Dios va a hacer cosas impresionantes, creemos que tú harás cosas impresionantes también. Porque el más grande vive en ti y la misma fe, el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos en el tercer día, vive dentro de ti. La misma fe en que Jesús tuvo en Dios, Jesús tiene en ti. Y la misma fe en que tú tienes en Dios, tienes que tener esa misma fe en otras personas. Y yo, en mi persona, yo puedo ver por dónde está la fe o qué clase de fe que alguien tiene basada en cuánto cree en los demás. ¿Te gusta eso o no? Porque alguien que es muy rápido para derrumbar a los demás no cree en la gente. Y si tú no crees en la gente, es muy razonable que tú tampoco crees en Dios. ¿Qué quiero que tú aprendes con lo que estoy diciendo hoy en esa noche? Abre tus ojos. Busca una persona que necesite un poco de tu tiempo. Empieza a ejercitar a tu fe, no solamente orando en lenguas por 6 horas, no solamente haciendo tu caminata de oración por 2 horas, no solamente proclamando mensajes de fe, no solamente predicando una serie de fe, no solamente leyendo la Biblia por mucho tiempo,
Esas cosas son muy buenas y muy necesarias, pero busca una persona que necesite un poco de tu tiempo, un poco de tu amistad, un poco de fe, que hay alguien que cree en ellos. Es impresionante lo que una persona puede hacer cuando sabe que alguien más cree en ellos. Yo creo en ti, por eso hicimos el Maxpo Team. Y por eso hicimos más que solamente el Maxpo Team 1. Hacemos el Maxpo Team 2 porque creemos más en ti que a tu propia mamá cree en ti. Creemos bastante en el potencial de lo que Dios ha puesto en ti. El Maxpo Team no existe para nosotros. Existe porque creemos en ti. Y un poco de amistad, de una expresión de esa clase de creencia, no solamente va a transformar tu vida para con Dios, pero va a transformar las vidas de otras personas. Porque cuando tú puedes darle el regalo a alguien más, el regalo de la fe, lo que realmente estás dando es la habilidad que ellos pueden creer en sí mismo porque Dios los creó, porque son la imagen de Dios mismo, porque ellos pueden aceptar las promesas de lo que Dios había proclamado sobre de sus propias vidas. La mayoría de la gente que yo conozco, ellos no tienen problemas en que Dios los ama. El problema es que no aman a sí mismo. ¿Y por qué no aman a sí mismo? Porque no hay gente que cree en ellos. Cristo tuvo ese problema en varias ocasiones en su vida. Lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Juan, perdón, de Mateo. Pero aquí está una pregunta que tengo por ti. ¿Hay una persona en tu vida que está animado porque tú crees en ellos? Si ellos van a animarse mucho porque escuchen algo de ti que no escuchen de nadie más en el mundo, que realmente ellos son impresionantes, ellos son importantes, ellos tienen un don, una habilidad. Tú puedes ver algo en alguien más que los demás no pueden ver. ¿Tú crees que Dios puede ver algo en ti? Eso se llama fe, viendo las cosas que no están vistas, proclamando las cosas como si fueran hechas antes que están a la vista. Esta se llama la fe. Y es muy fácil llamar las cosas que son como son, porque cualquiera puede ver una cosa rota y llamarla rota. Cualquier persona puede ver que hay un problema en un matrimonio y llamarlo matrimonio roto, problemático. Cualquiera puede ver que una persona con una enfermedad puede llamarlo enfermo. Cualquier persona puede decir que esa persona dolida tiene dolores. Eso no es fe. Eso es llamando la cosa que es como es. Pero la fe llama la cosa que es como en otra dimensión. Como si puede verlo ya transformado, ya maduro. Llama las cosas que no son, las cosas que no puedes ver con tus ojos físicos, como si fueran reales, manifestadas. Lamentablemente, aquí está la falla, eso es donde tenemos que cuidarnos el máximo potencial. Es fácil ser consumido por nuestras listas de tareas y pendientes y ocuparnos de las muchas cosas que tenemos que hacer y olvidamos que estamos puestos aquí, como dice Mateo 5, de ser sal y luz, de ser la razón
y la sazón por la gente que nos rodea. Y es fácil poner excusas y argumentos si sentimos que no estamos lo suficientemente preparados en un asunto espiritual, psicológico, físico, financiero, que no tenemos lo suficiente para guiar a otros a otro nivel en su vida, vernos menos de lo que somos. El máximo potencial, queremos que tú alcances el máximo de tu potencial. Hay un motivo, claro, para que tú alcances a alguien mejor. Ese es un motivo, pero ese no es el fin. El fin es para que tú puedas impactar las vidas de otras personas y a causa de ti, tu creencia en ellos, ellos empiezan a creer que lo que Dios dice de ellos sí es posible. A ver, muéstrame tu mano si tú crees que tienes dos ojos. Si tienes dos ojos, a ver, déjame ver a tu mano si tú crees que tú tienes dos ojos. Ok, ¿cuántos creen que tienen tres ojos? Ok. Yo tengo tres ojos. Tengo dos ojos físicos y un ojo espiritual. Pero la mayoría de la gente solamente ven con sus ojos físicos y no maduran en su ojo espiritual. No aumenta su vista a las cosas no vistas. Viven su vida a través de lo que pueden percibir, lo que pueden tocar, lo que pueden entender, lo que pueden explicar, lo que pueden tocar. Tomás. Si no lo toco, no lo creo. En el Max Potín, tenemos que ser más que solamente los que ven con los ojos físicos. Tenemos que ver soluciones. Tenemos que ver lo que los demás no ven. Tenemos que creer lo que los demás no creen. Tenemos que hablar algo que los demás no hablan. Tenemos que inspirar aun cuando no sentimos inspirados. Tenemos que lanzarnos por adelante. Tenemos que tomar tareas nuevas. Tenemos que avanzar cuando sentimos, como apenas dijo el pastor precioso Cristian Carvalho, estoy agotado. Bueno, si tú no estás agotado, a lo mejor no estás dando todo. Porque si cuando tú das todo, vas a estar agotado. Bienvenidos a la vida, mi amigo, mi amiga. Habrá un día cuando descansarás en paz. Espero que no es hoy. Tú tienes que ser una inspiración por las vidas de otras personas. Máximo potencial es más que algo para ti. Es algo que tú puedes influir, impactar positivamente las vidas de otras personas. Aquí está una pregunta, dos preguntas más. ¿Es tu vida una fuente de inspiración por otras personas? ¿Es mi vida una fuente de inspiración o es mi vida una fuente de chupar oxígeno, de desinflar el globo de las esperanzas de los demás? ¿Soy chupador de esperanza? ¿O qué hago? ¿Inflo la inspiración que hay en otros o chupo sus esperanzas con mi estilo de vida, con mi manera de ser? Hablo más que solamente siendo positivo, porque Tony Robbins es muy positivo. Gente positiva son necesarias, gente que nos motiva son muy necesarias en la vida, pero más que ser un motivador, necesitamos inspiradores, gente que internamente nos inspiran porque ellos mismos son inspirados. Aquí está una pregunta. Cuando la gente te conoce,
¿Eres alguien en que ellos quieren ser? ¿Eres alguien en que ellos dicen, yo me gustaría tener los atributos X de esa persona? Yo me encantaría desarrollar X clase de personalidad, de empujo espiritual, de conocimiento, de sabiduría. Cuando la gente conoce, no sé si ellos están como entusiasmados de tu persona, a lo mejor caes gordo a ellos, pero a fin de cuentas dicen, pero hay algo que me gusta. No me gusta su estilo, pero me gusta lo que me ofrece. ¿Qué clase de persona eres cuando la gente te conoce? Yo recuerdo esa historia mucho de John Maxwell. Una de las primeras historias que yo escuché de él personalmente cuando estuvimos en una conferencia con él. Él dijo que desde una edad joven, en sus años 30, aprendió una lección en cómo ser un inspirador en cualquier cuarto, cualquier ambiente en donde él anda. Y dijo que lo aprendió observando a alguien. Y cuando él estaba observando a esa persona, observó que esa persona estaba hablando de sí mismo toda la noche. Habló de sus logros, habló de sus éxitos, habló de sus ondas, habló de sus experiencias, habló de sus preferencias, habló de su vida, habló de todo lo bueno que hay en él. Y cada vez más que esa persona hablaba de sí mismo, pudiera ver menos gente conectado con él. Entonces, John Maxwell dice, aprendí algo. Y en la mesa, dice, donde yo estuve sentado, en la mesa, yo le dije, perdóname, señor, tengo una pregunta. Y el señor dice, sí, claro, adelante. Y dijo, pero la pregunta no es por usted. La pregunta es para esa pareja para acá. ¿Cuántos años tiene casado y cómo se conocieron? ¿Y sabes qué? Cambió el ambiente en la mesa instantáneamente. Porque él quisiera escuchar de ellos. Y luego cuando ellos terminaron, dijo a otra persona, oye, ¿qué clase de éxito tienes? ¿Cómo es que has logrado tanto éxito siendo tan joven? Y esa persona, ¡boom!, automáticamente se enchufó y empezó a platicar de sí mismo, de sus circunstancias. Entonces, por el siguiente par de horas, John Maxwell sigue nada más preguntando a la gente. Y antes que terminó la noche, había gente de pie alrededor de la mesa, escuchando las historias de los demás, queriendo opinar, decir algo de sí mismo, esperando que a ver si me pregunta a mí también algo de mí mismo. No sé si tú puedes sentir esa clase de energía cuando tú estás en un cuarto, en una conversación con gente. Aquí está una pregunta que tengo por cada uno aquí en el Maxpo Team 2. ¿A quién estás impactando en tu comunidad sana? Tu gente de tres personas, 4, 5, 6 personas, 30 personas, 300 personas. Con tu comunidad sana. No es un número rígido. Es para decir, es un grupo de gente de un número reducido, pero con un alto nivel de compromiso de la mejoración de los demás. Porque una comunidad sana es más que solamente nos juntamos para estudiar y hablar de la Biblia.
es parte de, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal es para tener mejores relaciones entre los que están en la comunidad. Quiero que veas algo conmigo en el libro de Hebreos 11. Hebreos 11. Tú puedes leer esa sala de la fama de las grandes ligas de Hebreos 11, porque hay una lista bastante amplia de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero quiero que veas algo. A veces muy olvidado ese versículo, el versículo 34. 34 dice, apagaron fuegos violentos, hablando de esa gente de fe. Apagaron fuegos violentos, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Lo difícil de andar por fe es contradecir tu circunstancia actual. Aprendemos una gran lección de fe hoy en esta tarde porque Cristian Carvalho, con todo el sueño, sin una quinta de una gota más de energía, llegó a estar aquí. Hemos aprendido algo de la fe. Dijo, mi carne dice que prefiero X, descansar, dormir. No sé qué está diciendo la carne de Cristian, no la pregunté. Pero me imagino, conociendo la carne como conozco la carne quiere dormir. La carne quiere relajar, ver una película, cerrar la Biblia y roncar en lenguas por varias horas hasta que se recupera su fuerza. Pero la fe dice, sí, claro, que tengo sueño, pero hay un poderoso guerrero en mí que tiene que levantarse de ser inspirador por otras personas. Lo difícil de andar por fe es contracreer lo que dice tu sentido común. Lo difícil de la fe es hacer el opuesto de lo que prefieres. Eso es lo difícil de la fe. La carne encanta la carne porque es pura carnalidad. El espíritu encanta lo espiritual porque es una inspiración de crecimiento en lo invisible. Y es impresionante que la gente de fe impresionante son gente tan común, pero obedecen menos su sentido común que a los demás. Ellos ganan la lucha de no vivir por la carne, porque las escrituras dicen en varias ocasiones que el justo andará por fe, no por vista. Tú y yo demostramos nuestra fe a través de acciones, no a través de prácticas, no a través de enseñanzas verbales. Es una porción, claro, es una parte, pero cuando tú lees Hebreos 11, no habla de las prédicas de estos hombres y mujeres impresionantes, hablan de sus hechos impresionantes. No es a través de una creencia, es a través de una expresión de fe que va por en contra de un sentido común. Mira lo que Jesús enfrentó en Juan 8.
Juan 8. Hay muchos versículos en Juan 8, pero solamente quiero ver el versículo 39. Juan 8, 39. Los judíos le respondieron a Jesús y le dijeron, 39 de Juan 8, nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Los judíos hasta hoy día creen que Jesús tiene un demonio. Ellos creen que era un rebelde que fue mandado por Satanás para eliminar el judaísmo. Es lo que ellos creen quién era Jesús. No lo ven, no lo creen como Mesías. Ni lo ven como buen hombre, lo ven como un rebelde. Como muchos en su era que pudieran leer los calendarios de lo que pronosticó Daniel a través de Gabriel, el ángel Gabriel. Y muchos se manifestaron en los días de Jesús, dijeron que era el Mesías. Y cuando Jesús empezó a enseñar acerca de los últimos tiempos, hablando que habrá muchos falsos profetas y muchos falsos mesías, él estaba diciendo que habrá mucha gente que quieren venir a robar a tu fe para que tu creencia está en otra cosa, no puesto en mis palabras. Mira, amigos, Jesucristo vino a cumplir lo que dijo Moisés en la ley y lo que profetizó los profetas en los libros proféticos de luz, lo que usan los mismos judíos. Mateo 5:17 nos confirma: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. Yo no vengo a eliminar ninguna cosa de lo que ustedes creen, sino a darles su pleno valor de cumplir lo que está escrito, de cumplir lo que está hecho. Yo vengo a traer una buena nueva, de devolver la presencia de Dios a ti, de poner la presencia de Dios en ti, de poner el Todopoderoso dentro de ti, para que tú puedas vivir como Él es, como yo soy. Yo decido, tú decides como discípulo de Cristo, de hacer lo que debo hacer. No porque quiero hacerlo, sino porque debo hacerlo. No me restringo de dieta. No me restringo de entretenimiento. No me restringo de entrar en broncas, desacuerdos con la gente. No me restringo solamente para restringirme por mí mismo. Me restringo para que pueda ser yo un ejemplo a los que me están viendo. Si tú, como máximo potencial, una persona de Maxpo Team, quieres ser una persona de fe, de influencia positiva en las vidas de otras personas, escúchame bien, por favor. No inventen una cosa que no estoy diciendo. Tú tienes que convertirte en un ejemplo digno de ser seguido. Porque lo que tú ofreces, si es igual como a los demás, cualquier persona puede hallarlo en cualquier esquina que hay. En el Maxpo Team, tú y yo debemos restringirnos, limitarnos, reducirnos, cortar la grasa de ciertas cosas,
No para que seamos algo impresionante para nosotros, sino para que seamos un ejemplo para los que nos ven. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una acción de fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos por definición de Hebreos 11:1 que la fe es estar persuadido de algo que no se ve. Algo cierto, algo lo que Dios había prometido, aunque no lo vemos, pero estamos ciertos que lo que Dios prometa es un hecho eterno. Hay tres cosas, y termino con eso, tres cosas que debo hacer para ser una persona de fe. Tres cosas que debo hacer para ser una persona de fe. Número uno es esto. Digo lo que debo decir, no lo que quiero decir. Para ayudar a otros a crecer y avanzar, lo que sale de mi boca debe ser diferente de lo que está saliendo de las bocas de otras personas. Si yo no puedo dominar mi propia lengua, ¿qué clase de espiritualidad tengo? Si yo puedo expresar bronca, indiferencia, problema, queja acerca de cualquier otra persona, ¿qué realmente estoy diciendo? Estoy poniendo dispuesto mi lengua a la operación del acusador de los hermanos. Estoy jugando su juego. Cuando yo ando por fe, yo llamo realmente las cosas que no son como si fuesen. No es fe ver una chuecura de algo. Es fe decir algo chueco que es recto. Había un tiempo cuando era más joven, hace unas semanas atrás, cuando yo creía que yo debía ser el amigo de todo el mundo para tener paz dentro de mí, que debía yo ser nada más positivo y sonreír y ser el payaso del cuarto para que todos se rían conmigo. Pero entendí que para ser un amigo de todos, estuve yo siendo un enemigo a mí mismo. Entendí, para ser el amigo de todos, estuve yo siendo un enemigo a mí mismo. Yo no soy puesto en la tierra para ser amigos de todo el mundo. Estoy aquí para ser un amigo de Cristo. Y más amigo con Cristo soy, a lo mejor más enemigos tendré, pero mi meta no es para ser enemigos con nadie, pero sé que yo debo llamar las cosas así son, como son eternamente. Y esa no va a caer muy bien con ciertas personas, pero va a caer súper bien con otras personas. La segunda cosa que debo hacer para andar por fe es hago lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. No solamente digo lo que debo decir, no lo que quiero decir. Yo debo hacer lo que debo hacer, no lo que quiero hacer. Porque cuando yo hago lo que debo hacer, me hago libre y yo puedo romper las ataduras y las limitaciones que hay en otros. Porque cuando la gente me observa y ve, mira, si Andrés puede hacerlo y conociéndole a Andrés así tal cual como es, si él puede, entonces hay chance para mí. Esa es fuente de inspiración de fe.
tú haciendo cosas impresionantes solamente porque tú crees en las promesas de Dios, te das esperanza, inspiración a otras personas. Cuando yo era más joven, yo pensé que yo debería hacer lo que los demás hacían para ser aprobado por ellos. ¿Cuántos pensaron así hace años, que para ser aceptado por su líder o para ser aceptado por tal grupo de gente, padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, lo que sea, tenía que hacer lo que ellos esperaban? Luego descubrí algo, que yo debía hacer lo que era más congruente con las escrituras, más que lo que era más común entre los humanos. Porque para ser alguien que es igual como los demás, cualquiera puede hacer así. La tercera cosa y la última de lo que debo hacer para vivir por fe es tengo que sembrar lo que debo sembrar. No retener lo que quiero retener. No retengo, porque más que retengo para mí mismo, más que pierdo. Tengo que aprender el poder de la semilla, y la semilla es más que finanzas, pero incluye finanzas. Yo siembro lo que debo sembrar. ¿Por qué? Porque debo estar cosechando algo que los demás no están cosechando. Cuando yo siembro la paz, yo cosecharé la paz. Pero cuando yo siembro la paz, cosecharé la paz. Cuando yo siembro ofensa, cosecharé ofensa. Pero cuando yo reconcilio, yo tendré reconciliación. Cuando era más joven, yo pensé que yo di para obedecerle a Dios. Y eso no es mala cosa. Pero ahora entiendo que yo doy porque yo quiero ser como Dios. Yo no doy para obedecerle, aunque eso es importante. Yo doy porque quiero ser como Él. Y en Max Potim, amigo, amiga, fin de cuenta, queremos ser como Él es. Ser santo como Él es santo. Ser distinto, único. Max Potim. Debes ser algo. Debes ser alguien que inspira las vidas de otras personas. Sergio, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, doctor. Se van a poner buenas las preguntas. Bueno, no son preguntas, los puntos a desarrollar en los próximos días para todos los que hoy estamos aquí. Sí, están la mayoría de los del nivel 2 y estamos muy contentos de poder recibir esto que nos estás pasando, porque si comprendemos esto, entonces nuestra vida va a cambiar de hoy en adelante. No es una cosa que se queda en la bolsa sin tener efecto. Y antes de empezar con las preguntas que les tengo que hacer a los de el nivel 2, doctor, dinos una cosita nada más. Esa es mi pregunta para ti el día de hoy, que la quiero incluir también después en los videos. Si esta enseñanza me cae fuerte, ¿cuál es uno de los cambios que se van a ver de manera radical, casi inmediatamente en nuestra vida, doctor? ¿Qué nos podrías decir de eso? Si yo empiezo a implementar lo que estoy oyendo, yo voy a empezar a ser una persona de influencia, de inspiración en las vidas de otras personas. Porque una persona de fe, como es la vida de Jesucristo, que hoy día
es el hombre más inspirador en la historia del mundo. Aunque él no buscaba la fama, uno de los hombres más reconocidos por nombre en todo el mundo, aunque una tercera parte del mundo sabe quién es. Pero su vida, su entrega, su amor, su esfuerzo para los demás, poniéndose en la brecha, pagando el precio de lo que los demás no pudieran pagar. Cuando tú eres una persona así, tu vida va a seguir marcando rumbo mucho más después de los años que tú vives sobre la tierra. Y por eso hay muy pocas personas que viven más que solamente los días que respiran. Para ti, para mí, en máximo potencial, yo quiero que mi vida esté activa en las vidas de mis hijos, mis nietos, en sus vidas, de sus hijos, de sus nietos. Yo quiero que años más adelante hay generaciones de chavos que están hablando de sexiazgo, que están hablando de padres de reino, que está hablando en cómo mejorar su liderazgo. Claro que puede ser que no tenemos mucho tiempo porque Cristo va a regresar, pero por el tiempo que tenemos antes que regrese el Señor, que nuestras vidas sean inspiración por otras personas. No sé si esta contesta lo que preguntas. Sí, doctor. Sin duda alguna. Sería muy bueno que inspiramos a la gente que está cerca de nosotros, nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas, amigos, compañeros, porque ellos están viendo en nosotros que hay otra onda, otra frecuencia. Ellos están en AM, nosotros estamos en FM. Ellos cantan shalala y yo no canto shalala nunca, canto otra cosa, así, pero cosas que inspiran la vida de los demás. Y precisamente esta es una de las preguntas. No son, otra vez, siempre se me sale esto, lo voy a corregir. Siempre se me sale decir que son preguntas, no son preguntas, son puntos a desarrollar. Y aquí tenemos en vivo hoy a mucha gente, aquí en la casa hay muchas personas el día de hoy que nos están acompañando, entre ellos está Valeria, está Maki, que son parte del nivel 2, y Maki trajo a la familia que tiene de visita, están aquí también en la casa, viendo todos en la pantalla, yo estoy en el comedor, pero en la pantalla están todos los demás, también está Pau, Agustín, y quiero empezar con este punto a desarrollar, doctor, y después de cada respuesta, a lo mejor tú nos ayudas, por favor, a profundizar un poquito, porque cada líder del nivel 2 tiene que responder una pregunta. Tenemos todavía algunos minutos para esto, ¿sí? Ellos se programan para estar aquí hasta las 9 de la noche. Entonces tenemos suficiente tiempo para que cada uno responda uno de los puntos, ¿sí? Y después, doctor, haznos el honor de profundizar un poquito más en ese punto. Y quiero empezar aquí con Maki, que la tengo enfrente de mí. Me hizo cara de, no, Sergio, no, por favor. Pero ella está aquí presente, ahí la pueden ver. Échale, sí, Magdalena. Ahí está Maki. Ahí está la famosísima Maki. Sí, ahí está. Ahí está la famosa intercesora de máxima petición. Exacto, ahí está. Y luego continúo con Valeria con el siguiente punto. Pero esta es, Maki, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Tu forma de vida revela tu fe. Sóplame, doctor. Sí, o sea, nosotros decidimos, regularmente el mundo se deja llevar por sus emociones. Nosotros debemos dejarnos llevar por la palabra, porque las emociones son engañosas. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por la palabra, vamos a actuar como el Señor quiere, no por lo que queremos, sentimos o deseamos. Entonces, ¿qué vamos a revelar? Lo que tenemos dentro. Muy bien, Maki. Un poquito nerviosa, Maki, pero... Es que ahí está el doctor. Pero está el doctor. Hay más presión porque está el doctor. Yo estoy leyendo un libro, yo no estoy viendo a nadie.
Y es uno de sus libros el que está leyendo. Está buenísimo. Ok, doctor, ¿qué nos dices al respecto? ¿Qué nos dices al respecto, doctor? Tu forma de vida revela tu fe. ¿Yo? Sí. Híjole. Que no me está mirando Maki, por favor. Me pone nervioso. Mi vida es el reflejo de mi creencia. Nadie puede ver lo que creo cuando yo me escondo. Solamente pueden ver qué creo cuando observan mi vida. Mi vida es 24 horas al día el reflejo de qué creo. No es una lista de creencia. Son acciones que confirman mi creencia. Y yo debo afinarme en lo que creo. Y yo, de tal forma, una de las maneras para criar niños sanos es hacer más que decir. Que los niños ven tu creencia y no escuchan de tu creencia. Niños, nosotros no lo hacemos porque nosotros creemos tal cosa. Pues está bien dicho si tu vida realmente refleja tal dicho. O si solamente estás diciéndolo, tú causas una brecha entre realidad y religiosidad. Y los niños no van a seguir esa área ambigua, esa brecha entre hechos y dichos. Ellos no van a jugar ese juego. Ellos van a seguir el ejemplo. Si tú quieres que los niños limpien su cuarto, investiga cómo está tu cuarto primero. No sé si esa contesta la pregunta. Bueno, sí. Sí. Esta frase que dijiste de hacer más que decir, eso es bastante poderoso, doctor. Vamos con la siguiente, si te parece bien. Y le quiero pasar el balón al buen Samir. Hola, Samir, ¿cómo estás? ¿Cómo está ese estado precioso en el que vives? Sí, un poquito caluroso por allá, pero muy bonito. Sí, entonces. A todos. Sí. Samir, la fe es la capacidad de ver lo que otros no ven. Profundiza un poquito en esto y después el doctor entre un poquito también a apoyarnos aquí. Oye, me dejaste la difícil. La fe es ver lo que otros no ven, es la pregunta, ¿verdad? Es correcto, la capacidad de ver lo que otros no ven. Bueno, pues es la misma situación con Eliseo y su siervo, ¿verdad? Ver lo que Dios quiere que uno vea en medio de las diferentes circunstancias, porque la palabra de Dios está por encima de nuestras circunstancias. Y bueno, la fe, la esperanza o la paciencia, en medio de cuando uno está bajo presión, pues ese es el desafío, ver eso que Dios ve en nuestras circunstancias, ver lo que dice la palabra de Dios. Doctor, tomando lo que acaba de decir Samir, ayúdanos un poco con esto y me explico. Casi siempre aplicamos esto a los problemas y a las situaciones difíciles, pero conforme lo que tú estuviste enseñando hoy va más allá de eso, mucho más allá, ¿sí? Ser capaz de mirar a través, ¿sí? de otro lente. Entonces, la capacidad de ver lo que otros no ven. ¿Qué es lo que ahora tú estás viendo, doctor, andando por el mundo, que la mayoría, incluso hablando de los cristianos, no están viendo?
y que tú estás pudiendo ver. Compártenos un poquito de eso, Doc. Voy a regresar un poquito más en la historia hacia atrás y vemos por qué los judíos en los tiempos de Jesús no pudieran ver lo que Jesús estaba reflejando, diciendo, viviendo. No hay un número exacto, pero alrededor de 300 profecías Jesús cumplió. Algunos dicen entre 200, 400, yo estoy más como 300, no tengo la lista completa, pero yo sé que son 300 y pico de profecías sin contar doble, como Miquías dice algo que también que dijo Zacarías. No estoy contando, eso es como uno, pero cumplió más de 300 cosas. Entonces, con tanto testimonio, con tanta confirmación, con tanta exactitud de fecha, de estilo de vida, de promesa, de cumplimiento de promesa, ¿por qué no pudieran ver? Porque tú no puedes ver lo que un otro dice. Solamente puedes ver lo que un otro hace. Tú puedes observar, pero no puedes ver. Los judíos pudieran observar lo que estaba diciendo y haciendo Jesús, pero no pudieran ver. ¿Por qué? Porque no había creencia, no había fe. Tú y yo como creyentes debemos creer para ver. Yo no veo para creer. Yo creo primero. Lo que yo estoy viendo espiritualmente abre el panorama que opera la fe para que yo pueda ver lo imposible cumpliéndose en mi vida. Yo puedo ver las limitaciones de lo que no se puede cumplir a través de mi fuerza, pero puedo ver que más poderoso es Dios para cumplir bastante más de lo que espero, lo que sueño, lo que deseo. Porque cuando yo uso mi ojo, mi tercer ojo, mi ojo espiritual, eso me abre un panorama de un reino espiritual que muy pocos pueden ver. Es impresionante a mí que los gentiles que no tenían fe, tenían más fe que la gente que tenía fe. Y a veces en el cristianismo, los que no se congregan pueden ver cosas que más que los propios congregantes. Y tengo que rascar la cabeza y decir, Señor, ¿por qué? Porque la fe no viene de escuchar mensajes de la fe. La fe viene por ver la operación de la fe en acción en la vida de una otra persona. Y por eso dijo Jesús, id y haced discípulos, enseñándoles, no diciéndoles, enseñando, dando ejemplo de cómo deben de estar viviendo. Pero ya pico el rumbo de la frase, Sergio. No, doctor, para nada. De hecho, de eso se trata. Sí. Ahora con este modelo que tenemos en el nivel 2, pues nos ayudas a seguir ampliando, ¿sí? Porque antes te teníamos muy atado, muy amarrado a las notitas. Sí. Ahora ya no, ahora te soltamos para que digas todo lo que el Señor te está mostrando y está muy bueno. Por eso te dije, tomando como base lo que está diciendo Samir, ¿sí? Nosotros lo aplicamos en una parte A de esa manera y en una parte B, que esa es la parte que creo que es más importante y en la que nos hace falta práctica. Por eso estamos en el nivel 2, ¿no? Para ir más profundo, para ir más lejos, para ir más alto, más difícil. Este nivel 2, doctor, lo que han expresado los que lo están viendo, que ahora son facilitadores dentro del grupo, dicen, oye, qué bueno que yo no estuve en esta generación, porque
Ahora está bien difícil. Bueno, no es que esté más difícil, es que ellos nos ayudaron a poner los cimientos. Ellos creyeron en lo que es el nivel 2 el día de hoy. Y aquí tenemos a Valeria Hernández. Aquí la podemos ver muy concentrada para el punto que le toca desarrollar. ¿Miras a través de tu vista o a través de la palabra? Está muy buena. Vas a decir igual que Samir, me dejaste la otra difícil. Pues lo primero que, al pensar yo en esta frase, lo primero que hice fue irme hacia adentro, introspección. Fue como una pregunta, ¿estoy mirando a través de mis ojos o estoy mirando a través de la palabra? Parte de lo que hoy decía el doctor y lo que veíamos en los videos de la fe, hablábamos de la diferencia de nuestros sentidos engañosos o ver de la palabra. Muchas veces queremos mezclarlo y es imposible. O elijo ver con mis ojos que seguro me van a engañar porque están muy bajitos, o decido quitarme estos lentes terrenales, carnales, que son temporales, y me aferro a ver a través de la fe, que es a través de la palabra. Porque se menciona que la palabra nos perfecciona constantemente, y cuando decidimos ver a través de la palabra, decidimos caminar por fe. Entonces viene como de la mano. Si veo a través de la palabra, camino por fe. Si no puedo ver a través de la palabra y solo a través de mis ojos, entonces no estoy haciendo lo que debo hacer. Eso no es fe, lo que nos dicen nuestros sentidos. Decía Valeria, doctor, nuestros sentidos son engañosos. Sí. Los sentidos, ahí puedes profundizar. Sí, cuando yo entiendo que la disciplina no es como un esfuerzo físico, sino hay una gracia para hacer algo. Yo veo, por ejemplo, dónde debo de estar por el ADN familiar de mi padre y mis antepasados, en comparación de dónde estoy. ¿Qué clase de taco de puerco debo ser? Perdón. Pero es por la gracia. No es por mi esfuerzo humano. Y estoy muy consciente, trato diario de darle gracias a Dios por su gracia, por su misericordia. Porque yo no soy buen padre, porque no tuve buen padre. Yo no soy disciplinado porque mi papá no me enseñó la disciplina. Yo no soy cuidadoso de mi templo porque mi papá no me enseñó eso. Yo tengo que descansar en la gracia del Señor. Yo no puedo superar mi propia limitación física en mi carne. Pablo dice en Romanos 7, las cosas que quiero hacer, esas cosas no hago. Porque hay un enemigo dentro de mí, claro, que es el enemigo del pecado, o como dicen por ahí, pecado. El pecado que hay en mí me está limitando de vivir conforme lo que dice Valeria, mis sentimientos, mi razón, mis emociones. Y la fe es, yo derrumbo los argumentos que se levanten en contra del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo derrumbo? Construyo algo más. Yo pongo por encima de la fe el dominio propio. Yo construyo por encima de la fe el afecto fraternal. Yo pongo por encima de la fe la perseverancia. Yo construyo la fe siendo la base, pero yo pongo por encima todas las cosas que construyo solamente porque hay
gracia en mi vida para hacerlo, no porque soy capaz. Y eso es lo que cambia la vida del creyente. Entre un dicho creyente y un hecho de un discípulo cristiano confirmado por su camino y su carácter. Dijiste que me acordara de la frase, Doc, que dijiste allá en el 2019. Yo creo más en ti que tu propia madre, decías. Sí, y nuestros sentidos nos dicen, al ver a las personas, lo que estabas enseñando el día de hoy, al ver a las personas, nuestros sentidos nos dicen, no, ¿cómo crees? Para nada, pero la palabra de Dios dice otra cosa. Y cada cosa que dice nuestros sentidos o las circunstancias es casi siempre contrario a lo que dice la palabra. Sí. Y ahorita que estabas mencionando, construyo a través de lo que yo estoy viendo, de mi perseverancia, de mi esfuerzo, construyo algo diferente. Por eso vamos con esto al siguiente punto, doctor, que es para Judith. Nadie puede vivir por encima de lo que ve. Y Judith puso cara de, ¿eh? Sí, lo que está diciendo el doc es la base de esto. Nadie puede vivir por encima de lo que ve. ¿Qué nos dices al respecto, Jules? Nadie puede vivir por encima de lo que ve. Obviamente, pues, en base a lo que tú ves, o sea, ya sea naturalmente, pues no vas a ver nada espiritual. Pero si tu visión es más amplia, más alta, si tienes una fe real en Dios, pues obviamente tu visión va a ver, como dice la escritura, ¿no? Aquello que no llamamos lo que no es, como si ya fuera. Entonces, dependiendo de dónde estamos parados, ahora sí que en una visión natural es lo que vamos a alcanzar a ver, o en una visión espiritual, pues vamos a ver lo que Dios tiene, que son las cosas eternas y no lo natural. Entonces, esto, Jude, para afirmarlo, y antes de que entre el doctor, ¿cómo afecta, ya que estamos hablando de que nadie puede vivir por encima de lo que ve, lo que tú acabas de mencionar, cómo afecta mi forma de vivir? Para que después ya el doctor nos ayude a profundizar aún más en este punto. ¿Cómo afecta? Pues bueno, al final pues afecta en todo, porque al final yo voy a ser muy natural, o sea, natural me refiero a no espiritual, muy humano, muy basada en mis emociones, en mi criterio, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, de forma natural. Pero cuando yo me apego en fe a lo que Dios me está diciendo, lo que estoy aprendiendo, lo que estoy conociendo de Él, yo puedo ver, no solo verme a mí, sino a los demás como Dios los ve y con el potencial que Dios tiene para cada persona. Doctor, afina este punto, por favor, con nosotros. Sí, antes que tu mamá te vio, Dios te amó. Sí, Efesios 1 es muy claro con la vista divina que hay sobre la vida de cada uno de nosotros. Alabado sea Dios de Padre, nuestro Señor Cristo Jesús. Pues Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendición espiritual. Toda clase de bendición espiritual. No habla de toda clase de bendición natural, psicológico. Bendición espiritual, donde necesitamos realmente la bendición. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación, la creación del mundo, para que si fuéramos santos y sin mancha
en su presencia por su amor por nosotros. Antes que había una creación, fuéramos creados en su imagen. Nos vio. Nos había destinado, dice, creo que es el versículo 5, ser adoptados como hijos suyos por medio de Cristo Jesús, así el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Mucho antes que yo entendí el amor hacia mí, Dios me amó. Y la fe opera en que yo tengo que ver lo que mis ojos no ven. Yo tengo que convencerme, desvincularme de mis ojos físicos para ver dónde está la verdadera bendición. Mira, yo lo escucho en tantas ocasiones. Dios me bendijo. ¿Cómo? Es porque tengo un carro nuevo. Dios me bendijo. ¿Cómo? Es porque conseguí un trabajo. Dios me bendijo. ¿Cómo? Es porque conseguí una ropa. La verdadera bendición de Dios vino a ti antes que tú pusiste un casco físico sobre tu persona para habitar un espacio aquí sobre ese planeta. Tú fueres muy bendecido mucho antes que te llegó algo. Fuiste bendecido en él. Escogido ser santo y perfecto delante de él. Y más que tú puedes ver esa bendición real sobre tu vida, no rebajas la bendición de Dios conforme según las cosas que recibes en la vida, sino quién eres eternamente en su presencia. ¿Recuerdas eso del huerto de Edén? El único objetivo de Satanás era para que Adán y Eva adoran la creación y no el creador. No sé si esa amplía la vista. Bastante. Sí, un poquito, doctor. Sí, porque gran parte de la filosofía humana que se ha metido en la forma de vida de la iglesia tiene que ver con esto que acabas de mencionar. Entonces, esto que nos dices derriba un argumento muy fuerte, porque dices con toda bendición espiritual, ¿sí? Y nuestra herencia no es terrenal, nuestra herencia es espiritual. No tiene nada que ver, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. No tiene nada que ver que si tengo 10 coches, o sea, todo eso se va a quemar. Y si nosotros no tenemos esa herencia bien amarrada, tenemos un problema. Pero aquí entra la siguiente pregunta, bueno, el punto a desarrollar, que es para Ana Belén. Ya que para entender esto, ¿sí? Esto que estamos hablando, dice este punto, la palabra de Dios nos da ese discernimiento que se necesita. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Belén? Hola, buenas noches. La palabra de Dios nos da una vista diferente a través de ese discernimiento. Y podemos ver ahí que el plan de Dios para nosotros es perfecto y Él guarda los tesoros para sus hijos y ahí es donde Él nos revela hacia dónde debemos ir. No sé si quieres que ponga algún ejemplo sobre la fe o... Más bien, ¿qué entiendes tú por discernimiento? Y después de decirnos lo que tú entiendes por discernimiento, le dejo el micrófono al doctor para que él profundice en este punto. Por favor, Belén. Entiendo como una revelación más allá de lo natural que nosotros pudiéramos ver. Doctor Boxot, por favor.
alumbra nuestra ignorancia. No, lo que dijo Ana Belén es excelente. Agrego muy poco a esa excelente respuesta. Segundo de Pedro 3, el último versículo, dice más o menos así: pero conoce mejor a nuestro Señor y Señor Salvador Cristo Jesús. Crezcan en su amor y en el conocimiento de quién es. Entonces, hay dos cosas en donde debemos poner nuestro enfoque. Es en el conocimiento de quién es y en la gracia de lo que nos da. Crecemos en quién es Él, el conocimiento de quién es Él, y crecer en la gracia de lo que Él nos da. ¿Cómo puedo yo crecer en Él, en el conocimiento de Él? Yo no crezco en el conocimiento de Él aprendiendo más de la Biblia. Como yo he dicho en ocasiones anteriores, puede ser que el obstáculo número uno a muchos creyentes es la misma palabra de Dios, porque creen que leyéndola la entienden. Esa misma filosofía funciona así. En el día de la boda, cuando me casé con mi esposa, la conocía. No, todavía sigo descubriendo quién es mi esposa. Y cada día es una mujer diferente. ¿Por qué? Es bastante más amplia que un vistazo y ya capté todo. Una leyenda. No, es leyéndola diario. Es invirtiendo esfuerzo con ella, en ella, diariamente. Es expresando algo hoy que no expresé ayer. Creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús es que yo lo persigo de una manera viva y eficaz cada día de mi vida. Estoy interactuando con la palabra, no leyéndola. Estoy masticando, meditando en ella, más que leyéndola y memorizándola. Para tener profundidad de conocimiento de quién es Cristo Jesús, necesito la revelación de una palabra verdadera en mi vida. Y crecer en la gracia es cuando yo acepto de lo que yo aprendí, yo empiezo a poner en práctica lo que comprendí. Ahora que yo sé algo hoy de mi esposa que yo no conocía ayer y yo aplico esa cosa hoy, más profunda es la intimidad que yo tengo con mi esposa. Y como dice Pablo en Efesios 5, ¿y tú crees que estoy hablando de hombre y mujer cuando realmente estoy hablando de Cristo y la iglesia? Cuando yo estoy creciendo en profundidad de conocimiento de quién es mi esposa, no se trata de ella. Se trata de mí profundizar en la intimidad entre Cristo y la iglesia. No sé si esa amplía un poquito más. Bueno, desde la frase que dijiste que muchos creen que por leer la Biblia ya conocen la Biblia, ¿no? Pero la revelación más poderosa que nos da el discernimiento, bueno, yo tengo que reconocer que mi discernimiento aumentó cuando te conocí. Y no te estoy adulando, no, porque es necesario que nosotros nos acercamos a alguien con mayor discernimiento, pero que cuando vemos a alguien que tiene ese mayor discernimiento para desmenuzar y profundizar, porque tiene una relación sólida con Cristo, no rechazar. Mira, yo puedo estar equivocado, los teológicos aquí me pueden corregir, pero de lo que yo recuerdo, Cristo leyó de las escrituras una vez
en 3 años y medio con sus discípulos. Pero todo era vida. Y Todo era cuando él vida. abrió el rollo de Isaías para leer, leo unas frases, cerró el rollo. Lo vamos a resumir así, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿sí? Cuando a veces en una conferencia, porque todos a lo mejor hemos escuchado algo parecido acerca de ti, donde dicen, pero ¿dónde están los versículos en la enseñanza del doctor? Y siempre les contestamos de esta forma. Si tú conoces la palabra, reconoces la palabra. Porque si yo conozco la palabra, cuando yo la vea en alguien, automáticamente voy a reconocer su vida, ¿sí? Que está pegada a esa palabra. Y eso es lo que aumenta mi discernimiento. Que la palabra está haciendo carne en otro que me está dando el ejemplo de cómo debo vivir y cómo debo entender las cosas de la vida cotidiana, del matrimonio, de la familia, del trabajo, etc. Por eso vamos con este siguiente punto. A ver, antes sí, que es tú para... avanzas, déjame decirte algo poco chistoso de lo que sucedió en una iglesia hace unas semanas. Llega una persona por la primera vez a la iglesia y el pastor está predicando y dice, pues todo es en su Biblia, libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Luego otro versículo, Efesios 3, versículo 10. Luego otro versículo, Filipenses 4, versículo 6. Y esa persona, su primera vez para allá, wow, está impresionado con cómo está manejando la Biblia el pastor. Y después del sermón se acerca al pastor y le dice, esa es una cosa real lo que sucedió. Y dice, pastor, qué chévere lo que hiciste con la Biblia. ¿Eres tú que pusiste la idea de capítulos, versículos? Porque con eso es más fácil hallar las escrituras. Y el pastor dice, no, nada más yo sé dónde están, pero yo no los puse así. Oye, qué buena idea. Aquí ya te la dan ordenada. Vamos con Lucy, doctor. Hola, Lucy. ¿Qué dice la Sierra de Querétaro? Cadereyta. Hola a todos. Pues está con un frío. Sí. Qué dichosa tú, porque aquí hace un calorón tremendo. Aquí es un Sí. congelador. Fíjate que esto está muy pegado con lo que estaba diciendo el doctor. Sí. Demuestra tu fe a través de las acciones. ¿Qué nos dices al respecto, Lucy? Wow. Es algo que cuando llegó esta frase a mi vida fue muy fuerte porque creo que no estaba haciendo justamente eso. No estaba demostrando mi fe con mis acciones. Era todo lo contrario. ¿Por qué? Podía tener juicio, tenía crítica, podría derribar creyendo que construí, pero no. Eso hablaba de mi fe pequeña o nula. Hasta ahora estoy entendiendo cada vez más cómo Dios me ha llevado a creer esa frase que dice el doctor, creo que la repito siempre, pero de lo que ves, lo contrario es. Y es cierto, lo vivo cada día, lo percibo y gracias a Dios lo he podido seguir enseñando y definitivamente uno tiene que hacer ajustes, cambios en su diario vivir. Danos un tip, doctor, cómo podemos revelar nuestra fe a través de las acciones. Como dice Lucy, bueno, tenemos que hacer cambios, porque si nuestra fe está aumentando constantemente, ¿qué cambios hacemos? El mero hermano de Jesús lo pegó durísimo en el libro de Santiago, capítulo 2, cuando él hablaba de la fe, cuando dijo que de qué nos sirve decir que tenemos fe cuando no tenemos hechos que la demuestra.
¿Podrá acaso salvarlo la fe sin una acción? Vamos a decir que nosotros decimos que tenemos bastante fe, pero no tenemos hechos que lo corresponde. O decir que tenemos mucho amor por alguien, pero siempre lo maltratamos. O no confirmamos que lo que decimos con las palabras. Si a alguien falta ropa, le damos ropa. Es una expresión de fe, de amor. Si a alguien le falta algo en que nosotros tenemos el poder para apoyar y no lo apoyamos, pero decimos, pues, oraré por ti. Que es muy común entre los cristianos, o no sé cómo lo llaman hoy día en esa generación. Pero los cristianos hoy día son muy dados a saber qué decir, pero es muy escaso sus acciones. Porque si tenemos fe, vamos a mostrar lo que tenemos. Ese era el regaño de Jesús a los judíos en Mateo 5:17. Ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero tu hijo no es Abraham. Tu padre es Satanás, no es Abraham. Porque si tu padre fuera Abraham, tendrás los hechos de lo que hizo Abraham. Porque solamente podemos mostrar nuestra fe con nuestros hechos. Si creemos en Dios, qué bueno, ¿verdad? Como dice el versículo 19 de Santiago 2, porque los demonios aún creen que hay un Dios y tiemblan de miedo. Pero sus hechos, nada que ver. Entonces debemos ser sabios y no tontos. Reconocer que la fe siempre está acompañado con hechos, o nuestra fe es inútil. Por eso decía hace rato, doctor, que mi discernimiento aumentó cuando te conocí. Porque a través de las acciones de otro, nuestra fe es aumentada. Si nosotros no conocemos a alguien que está viviendo en un nivel de fe superior, como decíamos hace un par de semanas, Pablo necesitaba a su Bernabé que le enseñara cómo operar, y mencionaba un dato. Pablo rechazó a Marcos, pero Bernabé agarró a Marcos. Y después Pablo decía, pues el más fiel de todos los que conozco es Marcos, porque eso es lo que veía Bernabé. Pablo veía un cuate infiel y él veía a alguien fiel. Y es necesario que veamos cómo se está revelando la fe a través de alguien más para que nuestro discernimiento y nuestras acciones de fe crezcan y aumenten. Si no tenemos esa, y a eso le atribuyo lo que estás diciendo, somos buenos para contestar con palabras, pero al no tener ese ejemplo, Doc, ese ejemplo cerca de nosotros, pues no podemos contestar con acciones porque no las hemos aprendido. Sí. ¿Sí? Es muy difícil. Y damos pauta para el punto, otra vez, el punto con Hexán. ¿Sí? Como decía Samir, uno de los difíciles. Uno de los puntos difíciles. No tan difícil, solamente hay que entenderlo. Porque los hombres de fe, Hexán, viven haciendo tangible lo intangible. ¿Qué nos dices de eso? ¿Qué agarraste de ese puntito? Bueno, lo que entendí de eso es que los hombres de fe seguimos lo que no se puede ver, pero lo intangible, lo que no es creíble, que lo que se puede ver. Por ejemplo, es muy increíble cuando alguien dice, bueno, lo que me pasó a mí ahora con la enfermedad. Escuchaba personas que oraban por mí y me decían, Dios te ha sanado. Pero no lo podía ver.
y medio lo podía creer. No, mi fe no estaba bien cimentada en ese momento. Y a través de las demás personas, de las oraciones, empecé a ver. Esto tenía yo que verlo, no a través de mis ojos, sino como dijo el doctor, a través de mi tercer ojo, a través de la fe. Doctor Boxot, ¿cómo hacemos tangible lo intangible? Lo que está mencionando Hexan, que estamos viendo, pero todavía no se materializa. Y eso es como viven los hombres de fe. Sí. Fe se tarda más que fuerza. Yo, porque soy joven, guapo, inteligente, sabio, humilde. No sé en ese orden, pero... No, porque tengo esqueletón, porque tengo carne, hueso. Tengo la habilidad, dado por Dios, de esforzarme y yo puedo lograr cosas por mi esfuerzo. Y yo puedo fijar a través de muchos años que es por mi esfuerzo, por mi dedicación, por mi disciplina, por todas las cosas que hago, que yo me hago rico, o yo me hago de tal forma. Y bueno, no está totalmente mal, porque Pablo dice que él se esforzó más que a todos los demás apóstoles, pero luego confirma que el esfuerzo que hago no es con mi carne, sino por la gracia que Dios me da. Hay una gracia para esforzarme. Y la razón por la cual que puedo esforzarme es porque hay una gracia sobre de mí de esforzarme en algo. Pero aquí está el punto, en mi opinión, por tan humilde que es mi opinión, Pablo en segunda de Corintios, capítulo 4, creo que puede ser el último versículo de ese capítulo 18, dice que no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, tengo que preguntar, ¿en qué me estoy fijando en mi vida? Para tener los resultados o para obtener ciertas cosas, ¿en qué me estoy fijando? Soy tan duro de corazón de pensar que después de tiempo, por tanto esfuerzo, que ya estoy logrando algo por mi esfuerzo humano, lo que yo inicié con fe, lo que yo inicié con creerle a Dios, o por un llamado distinto, que ahora lo estoy logrando por la carne, o realmente estoy viendo algo que nadie más se ve. Le doy un ejemplo real. Yo recuerdo el día cuando yo regresé caminando a la casa cuando vivíamos en Cuernavaca, Morelos. Estuvimos operando una base, instalaciones, una quinta de 500 metros cuadrados. Y yo sentía dentro de mí un impulso de parte de Dios, para decirlo así, sin hacerlo muy espiritual, que decía, llámale al pastor Ernesto y invítale a un café. Y yo decía a mí mismo, chispas, es que no tengo tiempo para juntarme con él para invitarle a un café. Pero caminando a la casa me rendí, le llamé, aceptó. Y en ese año, en ese mismo día, aceptó la invitación por un café. Y a causa de ese paso de fe, tú estás aquí hoy. ¿Por qué? Porque fue la primera vez en mi vida que yo empecé a ver que el discipulado no es una prédica,
es una inversión relacional. Entonces empecé a invertir mi vida en las vidas de pocas personas, pero aquí está la cosa. Cuando tú eres mucha persona, poca persona se convierte en mucha persona como tú eres. Pero cuando tú eres poca persona, tendrás pocas personas. Por eso Jesucristo, después de siglos, no tiene pocas personas. Tiene bastantes personas. Bastantes personas. ¿Por qué? Porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Y cuando yo opero al nivel de la grandeza de quien es Él, esa grandeza de la luz, del poder, la fuerza, la fe que hay en mí, es nada más la revelación de quién es Él. Él es fuente de todo sustento espiritual, físico, mental, financiero, relacional, matrimonial, educacional, lo que sea. Él es fuente de todo, es creador de todo lo visible y todo lo invisible. Toda la creación fue creada por Él y para Él. Y cuando yo veo cosas así de tal manera, me quito la vista de las cosas físicas, me engancho a las cosas que no veo y decido, y aquí está el factor determinante para mí, opero al opuesto que a los demás. Porque si yo opero al nivel que a los demás, si yo me tiro a la misma bola de operación como los demás, te garantizo, seré uno de ellos y tendré lo que ellos tienen. Ofreceré lo que ellos ofrecen. Y yo creo que si tomamos a Jesucristo como nuestro ejemplo principal, operaremos diferente que el sistema religioso que el mundo nos pinta. Selah. Hace poco en el Facebook, ya ves que tengo un negocio, doctor, que se mueve en el Facebook, en el Marketplace. Alguien puso en esos grupos la religión, hablando en concreto de los cristianos. Era una crítica a los cristianos. Decía, la religión no te puede llevar al cielo. Y ponían una imagen de esclavos encadenados, diciendo los cristianos así son, hablando de los morenos encadenados en los años 800, etc., ¿no? Y yo le contesté, ninguna religión te puede llevar al cielo, ninguna, pero un hombre que conoce a Dios te puede llevar al cielo. Él sí te puede enseñar el camino. Por último, doctor, dinos una cosita más, ya terminamos, ya esto es lo último, que ya nos diste 3 tips para ser hombres de fe, ¿sí? Una cosa que tú enfrentaste muy dura para convertirte en un hombre de fe, que tú ves que todos tenemos que enfrentar y vencer. Y con eso estamos despedidos. Eso es muy fácil, pero duele bastante. Sí, es resistencia. Si tú quieres crecer sin resistencia, crecerás poco. Lo más que tú quieres avanzar, más resistencia enfrentarás. Si tú quieres tener un excelente matrimonio, bienvenidos a la lucha de tu vida. Si tú quieres tener un cuerpazo como X persona, bienvenidos a la lucha por tu vida diaria. Cada instante de tu vida. Si tú quieres crecer en un conocimiento de Cristo Jesús de una manera impresionante, ser íntimo con Él, bienvenidos a la lucha en contra de cada segundo de tu vida, cuando todo el mundo va a demandar tiempo de ti. Depende cuánto quieres crecer en el área donde Dios te está llamando. Cuando yo tomé la decisión de ser un hombre de oración hace más de 15 años atrás, el primer consejo que yo recibí de un hombre que yo respeto mucho en el ministerio, trató de salvar mi vida
dijo, no. Solo predicas la palabra, pero no oras, Andrés. Dice, y estaba siendo sincero, yo pensé que estaba bromeando, pero dijo, predicando la palabra jamás tendrás una resistencia, porque solamente con conocimiento puedes predicar excelentes mensajes y el mundo te adorará. Y por el carisma que tú tienes, tendrás muchos seguidores, Andrés. Pero al instante que tú empieces a orar, tú vas a enfrentar resistencia demoníaca cada instante de tu vida. Crecerás en el conocimiento de Cristo. Crecerás en autoridad espiritual. Crecerás con dominio sobre las fuerzas que reinan en los lugares celestiales. Estarás batallando la buena batalla de la fe, que no es una buena batalla, es una horrible batalla de fe que va a costar esfuerzo y resistencia todos los días. Más vale que seas nada más el que anuncia, no sea él que se pone en la brecha para los demás. Y qué bueno que no le peleé. Porque yo conozco excelentes predicadores que saben repetir bastantes predicaciones que han agarrado de YouTube, pero no saben conectar con el cielo con sus oraciones. No saben derrumbar fortalezas, no saben rescatar gente de las llamas del infierno, no saben reconocer y reconciliar gente, no sabe luchar por el alma de alguien perdida, pero son excelentes predicadores. Yo creo que la resistencia, si tú quieres ser hombre y mujer de Dios, prepárate en la verdadera real. Ármate con toda la armadura de Dios para que tú puedas resistir al enemigo en los tiempos difíciles. Bueno, Pastor Cristian, ¿estás por allí? Yo creo que se cayó. Avi, bueno, ore por él. Ahí está. Ahí está, ya lo despertaron. Ya lo despertaron, doctor. Bueno, durante los siguientes días, doctor, Cristian y Avi estarán haciéndonos el favor de subir las diferentes frases con imágenes de lo que estuviste enseñando el día de hoy. Nos vamos bastante golpeados, como siempre lo decimos. Nos golpeaste fuerte, pero para darnos forma, no para lastimarnos. Pero aunque nos des forma, duele. Sí, eso sabemos que tu intención no es mala nunca, que Dios te puso para dar forma a los líderes en esta nación. Y queremos agradecer a Dios por tu vida, por el tiempo que nos has dedicado. Sí, mejor fórmame. Cristian, si quieres despedirnos, orar por el doctor, sí. Y si tienes alguna indicación, adelante, estamos ya terminando. Claro que sí, pues bueno, doctor, muchísimas gracias. Agradezco a todos por haberse conectado esta noche. Todos ya conocemos las reglas, sabemos lo que hace falta después de esta sesión. Ya sabemos lo que nos corresponde hacer. Vamos a subir nuestras notas. ¡Ay! Tenemos otro comercial. ¿Verdad? Tenemos un nuevo libro dentro de toda la gama de los libros de los Booksot. Excelente libro, de verdad, para todos aquellos que están entrando en esta etapa del noviazgo y demás. ¿Qué esperar? ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo tener éxito? ¿Verdad? Tenemos un excelente modelo ahí, pero me encanta de que este libro ya lo tenemos disponible en Amazon. ¿Ok? Entonces puedes hacer tu pedido y en Amazon te llega rápidamente. Promuévanlo, por favor, nos va a ayudar mucho como máximo potencial, como parte del nivel 2. Es de las cosas que nos encanta a nosotros hacer. Porque oye, Cristian. Sí, no sé si estoy autorizado para decírselo, no sé.
pero tú mismo, cualquiera que está para acá, puede confirmarlo con Abimael si estoy equivocado. Me arrepiento después si me equivoqué. Pero tú puedes ordenar ese libro al precio del autor, que son $3, ¿ok? En lugar de los 20 de lo que me costó ese. Con el fin de revender. Bueno, te tienes que arrepentir, doctor. Okay, me arrepiento después, pero aquí está mi onda. Yo quiero que tú promuevas, enseñas, porque tenemos manual que corresponde con el libro, que empieza a correr ese libro en todos lados. Ok, me arrepiento ya. Me arrepentí. Estoy arrepentido. Excelente. Bueno, justamente estábamos hablando de eso, ¿verdad? De poderlo promover, que la gente tome la ventaja del gran beneficio que nos está dando toda esta enseñanza. Sin más, les recuerdo las responsabilidades que tenemos con el nivel en el que estamos, mandar nuestras notas. Entonces, pues bueno, nos vamos a estar viendo, vamos a estar muy en comunicación con el chat del nivel 2, así que vamos a cerrar con una oración. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por la vida del doctor, porque está cerca de nosotros, Padre Santo, para revelarnos cosas que tú le revelas a él, Padre Santo, pero no debe de quedarse ahí. Como líderes que estamos en este nivel, Señor, debemos de mínimo pasar esta revelación que hemos recibido a nuestros 3 y enseñar a nuestros 3 que lo pasen a sus 3 y así sucesivamente, Padre Santo, para que la palabra de Mateo 28, del 18 al 20, sea verdad en nuestra vida y nos convertamos en verdaderos discípulos que hacen discípulos, enseñando lo que se nos ha enseñado, Padre Santo. Te damos gracias por la oportunidad que tenemos de compartir, Señor. Llénanos de tu revelación, llénanos de tu poder. Y Señor, este día no ha acabado hasta que se acaba. Mientras tanto, permítenos bendecir a otros, ser sal, ser luz. Te pedimos todo esto, Señor. Damos gracias por el doctor, por su familia, por Sergio, por Joa, por su familia y por cada uno de los líderes que tú tienes dentro de esta organización. Pedimos todo esto, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, ¿estamos despedidos?